Dios. Y les bendigo, hermanos. Soy la hermana Marbelis. Ayer en la mañana pude ver a algunos de mis hermanos de la iglesia allí en Bogotá, en el centro de Bogotá. Fue una bendición. De verdad, les extraño verles, extraño compartir con ustedes. Y bueno, el Señor sea fortaleciendo y bendiciendo a cada una de las personas que escuchan palabra de vida, que escuchan los programas de radio, que escuchan los discipulados, donde quiera que estén, que sea la bendición y la mano del Señor alcanzándoles y arropándoles. Doy gracias a Dios porque Él es el que nos sostiene, el que nos hace descansar, nos hace levantarnos sin que nuestro pie tropiece en piedra. Le damos gloria a Dios. Y bueno, esta mañana quiero compartir una palabra con ustedes. Los que tengan la computadora, vamos a ver, gloria a Dios. Vamos a ver. All right. Sí. Aquí en el libro de primer libro de Reyes, capítulo 20. Gloria al Señor. Son varios versículos y vamos a ir estudiando algunos datos bastante importantes, pero no sin antes elevar una oración para consagrar este tiempo de la palabra de Dios con mis hermanos y hermanas. Amado Señor, agradecemos, Dios mío, tu gran amor, tu bendición, tu poder sobre nuestras vidas, lo que estás haciendo y la obra que estás haciendo en cada uno de nuestros corazones para ayudarnos a tener, Señor, tu medida, las medidas de Jesús. Y no solo eso, Señor, sino ir haciendo morir lo terrenal en nuestra vida, haciendo, Señor, morir, Dios amado, lo que está pegado, aferrado a este mundo. Amado Señor, en esta hora yo consagro este tiempo, Padre, de tu palabra. Señor, confiando en que tu Espíritu Santo es el que obra, tu Espíritu Santo es el que usa, tu Espíritu Santo es el que habla. Y Señor, da fruto, Señor, conforme a su propósito, conforme a lo que tú quieres hacer. Padre, me someto a tu voluntad y te pido, Señor, que tomes mis labios, Señor, para llevar bendición, palabra de bendición a mis hermanos y hermanas en las naciones, Señor, donde quiera que estén. Te lo ruego, amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Y en el capítulo 20 de Primera de Reyes dice de la siguiente manera, dice, por este tiempo, Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó a su ejército con el apoyo de 32 reyes aliados, sus carros de guerra y sus caballos. Sitiaron Samaria, la capital de Israel, y lanzaron ataques contra la ciudad. Ben-Hadad envió mensajeros a la ciudad para que transmitieran el siguiente mensaje al rey Acab de Israel. Ben-Hadad dice, tu plata y tu oro son míos, igual que tus esposas y tus mejores hijos. Está bien, mi señor el rey, respondió el rey de Israel, todo lo que tengo es tuyo. Pronto los mensajeros de Ben-Hadad regresaron y dijeron, Ben-Hadad dice, ya te he exigido que me des tu plata, tu oro, tus esposas y tus hijos, pero mañana a esta hora enviaré a mis funcionarios a registrar tu palacio y las casas de tus funcionarios. Se llevarán todo lo que más valoras. Esos son los primeros 5 versículos. Y el rey Ben-Hadad era el rey de una nación vecina de Israel, que se caracterizaba por tener un gran orgullo. Era un rey fanfarrón, un rey entregado a los placeres, a los vicios, obviamente porque no temía a Dios, ni entendía con quién se estaba metiendo, no entendía la dimensión de lo que iba a experimentar, ¿sí? En el verso 3 habla en tono de amenaza y le dice al pueblo le dice al rey de Israel, que en ese momento era el rey Acab, que él iba a buscar. Dice, tu plata y tu oro son míos, igual que tus esposas y tus mejores hijos. Aunque todo eso era mentira,
Él lanzó ese mensaje intimidatorio al rey Acab para tratar de atemorizarlo. Y obviamente es una representación de cómo el enemigo a veces arroja ataques a nuestra mente, arroja ataques de intimidación a través de la mentira, a través de la injuria. En ese momento el rey de Asiria tenía un ejército sumamente numeroso, era mucho más fuerte que el rey Acab. Si vemos un poquito más atrás, el reino de Israel era uno solo, pero luego de que David tuvo a Salomón, Salomón tuvo uno de sus hijos, heredó el trono, pero por sus malas decisiones, el reino de Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte conformaba la mayoría de las 10 tribus de Israel. Y el reino del sur conformaba el Judá o Jerusalén, ¿sí? Y los levitas que habitaban, que servían en el templo. Entonces, en ese momento el rey de Siria estaba en un movimiento de expansión en el que quería poder, digamos que Israel era un sitio, sigue siendo un sitio estratégico a través del mundo porque es una conexión entre África y Asia, es un puente estrecho de comunicación y una ruta comercial. Entonces, el rey de Siria estaba interesado en conquistar esa pequeña nación o lo que él consideraba una pequeña nación para poder tener acceso al mar, para poder tener una ruta hacia otros países y desde el punto de vista estratégico poder sitiar y esclavizar esa nación para tener acceso al mar. Era digamos que el camino más corto en vez de rodear a través del Mar Rojo o del Golfo Pérsico, lo que es ahora Irak, lo que es Irak, Irán y la misma Siria. Entonces, el rey Ben-Hadad se levantó contra Acab, que era el rey del norte, ¿ok? Entendiendo que Israel en ese momento era el reino del norte. Y le dice una amenaza, le dice, tu plata y tu oro son míos, igual que tus esposas y tus mejores hijos. Entonces, el enemigo siempre va a tratar. Alguien tiene un micrófono abierto por ahí. A ver. Sí, Mana Sandrita tiene el micrófono abierto. Bueno, entonces el enemigo siempre va a tratar de intimidar y de quitar nuestro linaje, porque lo primero que ataca, habla de las posesiones, dice tu plata y tu oro son míos, igual que tus esposas y tus mejores hijos. En la versión de la Reina Valera dice tus hijos más hermosos, es decir, va así como en etapas, hablando de las posesiones que nosotros tenemos, de los afectos, ¿sí? Y de nuestro linaje, porque nuestros hijos son nuestro linaje. Entonces sabemos que el enemigo, la palabra dice que viene a hurtar, matar y destruir. Pero el Señor nos habla también de que Él ha venido a traernos vida y vida en abundancia. Entonces, ante tal amenaza, ante tal mensaje fuerte, la primera reacción de Acab, que era el rey de Israel, fue de debilidad. Él se encerró en lo que él veía a través de sus ojos naturales. Se encerró en las habilidades y en la cantidad de su ejército. Se limitó solamente a ver los recursos que él tenía. Pero él obviamente no vio al Señor ni vio lo que Dios podía hacer a favor de él. El rey Acab es uno de los reyes dentro del Antiguo Testamento en el que fue uno de los reyes más perversos, precisamente porque era un rey que no tenía una capacidad de decisión, sino que él se manejaba siempre en un doble ánimo, se dejaba llevar por los consejos de otras personas, era inconstante en sus caminos, no tenía un corazón recto hacia Dios, y eso hizo que tanto la idolatría como el ocultismo reinaran en Israel y desviaran el corazón de mucho pueblo. Entonces,
también el rey Acab y el rey de Siria representan muchas veces nuestros líderes, las personas que nosotros o que el pueblo ha electo y que ha seleccionado para que estén en una posición de eminencia. Y lo digo con base, por ejemplo, en lo que sucedió en Venezuela, que era una persona que había un presidente que tenía mucho carisma, que tenía mucho arrastre de pueblo, pero que llevó al pueblo a la idolatría aberrante, a aceptar lo inaceptable, a darle rienda suelta a la santería, a la palería y al chamanismo en nuestro país. Y eso trajo la crisis actual que están viviendo mis compatriotas y mis coterráneos, y en la que pareciera que no hay como una luz al final del túnel, que todavía hay personas que dicen, pero ¿hasta cuándo? ¿Pero por qué? Pero es un trato del Señor precisamente ante tanta idolatría, para que su iglesia despierte, para que su iglesia reaccione, para que la iglesia no se rinda ante lo que Satanás quiere hacer en nuestro país. Entonces, el rey Acab era un rey de doble ánimo, y lo primero que hizo, dice, bueno, está bien, mi señor el rey, él se sintió acorralado y le dijo, todo lo que tengo es tuyo. Lo primero que hizo fue soltar como la rienda, soltar la responsabilidad que Dios le había encomendado a él siendo rey de Israel. Entonces, como el rey de Siria vio que la primera reacción de Acab fue de miedo, le dijo, bueno, no solo me conformo con eso, sino que mañana mismo, para probar de que sí, de verdad, lo voy a hacer, voy a registrar tu palacio y las casas de tus funcionarios, y se llevarán todo lo que más valoras. Entonces, no solo lo amenazó, sino que le dictó una sentencia que para Acab en su momento fue algo fulminante, que fue algo atemorizador y que él no sabía qué hacer. Entonces, en ese momento, las personas que estaban alrededor del rey Acab empezaron a reaccionar, ¿sí? Había personas que tenían un poquito más de firmeza y en su carácter y en su temperamento. Y en el verso 8 le dicen, no cedas ante ninguna otra de sus exigencias. Le aconsejaron todos los ancianos y todo el pueblo. Aunque Acab era de un corazón desanimado, que es así como representado o como se han encontrado pruebas de las monedas en excavaciones, así lo representaban en las monedas. Él, ante esa indecisión y ante el doble ánimo, el Señor le dijo a través del pueblo, a través de los ancianos, no cedas, ¿sí? Aun y cuando él no tenía el discernimiento suficiente, había todavía personas, había un remanente que sí tenía la decisión suficiente para decir, no, tienes que resistir. Gloria al Señor. Entonces en el verso 9 dice, así que Acab dijo a los mensajeros de Ben-Hadad, díganle esto a mi señor el rey, te daré todo lo que pediste la primera vez, es decir, el oro, pero no puedo aceptar tu última exigencia, es decir, venir, registrar y llevarse a las mujeres y los hijos. Entonces los mensajeros le llevaron la respuesta a Ben-Hadad. Con eso, Ben-Hadad le envió otro mensaje a Acab que decía, que los dioses me hieran e incluso me maten, si de Samaria queda polvo suficiente para darle un puñado a cada uno de mis soldados. Entonces con eso estaba sentenciando, diciendo que él iba a volver Samaria como polvo, que lo iba a repartir, que iba a poder apretarlo entre sus manos y que iba a poder hacer muchas, o sea, se envaneció aún más su corazón contra el pueblo de Israel. El rey de Israel le envió esta respuesta, un guerrero que está preparándose con su espada para salir a pelear, no debería presumir como un guerrero que ya ganó. Ben-Hadad y los otros reyes recibieron la respuesta de Acab mientras bebían en sus carpas. Prepárense para atacar, ordenó Ben-Hadad a sus oficiales. Entonces se prepararon para atacar la ciudad. Como les dije, el rey de Asiria era un rey glotón, un rey entregado a sus pasiones, y a las 12 del mediodía ya estaba borracho con todos sus oficiales. En el verso 1 dice, de acuerdo a la Biblia Reina Valera, que él tenía 32 reyes, es decir,
tanto él como esos 32 reyes representaban todo lo que era la élite, a todos ellos le tenían que rendir un tributo, todas las personas estaban al servicio de ellos, o sea, todos los pueblitos y todos los lugares donde estaban esos reyes eran esclavos prácticamente, eran tributarios a esos reyes. Y representa en la actualidad la tradición, representa el servilismo, esas iglesias donde hay una gran cantidad de estructuras, de reglas, donde solo participan un círculo pequeño y no todas las personas pueden servir a Dios dentro de la iglesia sin pasar por filtros, sin pasar por esquemas de hombres. Seguimos adelante. Entonces el Señor, obviamente, en el verso 14, el Señor habla a través de su siervo, dice, entonces un profeta fue a ver a Acab, rey de Israel, y le dijo, esto dice el Señor, ¿ves todas esas fuerzas enemigas? Hoy las entregaré en tus manos, así sabrás que yo soy el Señor. ¿Cómo lo hará?, preguntó Acab. El profeta contestó, esto dice el Señor, lo harán las tropas de los comandantes provinciales. ¿Debemos atacar nosotros primero?, preguntó Acab. Sí, contestó el profeta, pero me gusta mucho más en el verso 14 de sus Biblias, debe aparecer así. Dice, y dijo Acab, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. Y el Señor en este tiempo nos ha preguntado, ¿quién va a atacar primero? Y el Señor te dice hoy, tú. A veces nosotros nos escondemos detrás de un colectivo y decimos nosotros, o la iglesia, o el pastor, o el líder, o fulano, o mengano, pero el Señor es un Dios que trata desde el punto de vista de la individualidad. Él siempre te va a llamar a ti, va a ser un llamado a ti, para que tú despiertes. A veces no podemos esperar y no estoy diciendo que debemos actuar en rebeldía, pero hay misiones, hay llamados, hay cosas que el Señor te ha llamado a que tú las hagas, a que tú actúes, pero que tú estás esperando que otra persona te dé la revelación, la confirmación y la seguridad y la señal y la contraconfirmación a algo que ya el Señor te ha dicho y que tú sabes que tienes que hacer. Y que el Señor en su misericordia ha pedido que hagas, pero no has hecho, tienes que hacerlo. El Señor te está diciendo, ¿quién va a empezar la batalla? ¿O quién lo va a hacer? Tú. ¿Quién lo va a hacer? Yo. Así tenemos que responderle al Señor. En el verso 14 dice, ¿cómo lo hará?, preguntó Acab. El profeta contestó, lo harán las tropas de los comandantes provinciales. Es decir, no iba a ser ante un renombre, no iba a ser ante un capitán, no iba a ser, la victoria no iba a venir por alguien renombrado, la victoria no iba a venir quizás por una iglesia multitudinaria o por una iglesia que tiene muchísimos más recursos, sino que iba por los comandantes provinciales, por lo pequeño, allí en lo lejano, en todos esos siervos y siervas que están trabajando no por ser reconocidos por una organización o por un concilio, sino que están allí lo más cerca del pueblo, que están más cerca de las personas, que están cercanos al llamamiento y están cercanos al corazón de Dios. Si fuera un ejército actual, diría que el Señor iba a traer la victoria a través de los mandos medios, de esos rangos que a lo mejor no se distinguen por tener una gran historia o por tener muchas condecoraciones, sino personas que trabajaban en el día a día, que lidiaban día a día con las personas. A lo mejor Dios te ha dado, y a veces nosotros pensamos de que para hacer algo grande, para tener un ministerio grande delante del Señor, hay que tener muchísimas, cientos y miles de personas en nuestro círculo de influencia, pero Dios te ha entregado un círculo de influencia allí, en tu familia, en tus vecinos, en
en tu comunidad. El Señor te ha entregado un círculo de influencia, ese pequeño grupo de personas, Dios quiere que tú ministres a través de ellas. Si tienes que entregarle una palabra del Señor, hazlo, hazlo porque el Señor está ministrando que lleves la palabra de Dios, lleves y entregues la palabra que el Señor ha ministrado a tu vida. Eso que el Señor estado haciendo en nuestro corazón, lo que el Señor está haciendo y ministrando, lo que el Señor está ministrando en nuestras vidas, no es para que nosotros solamente seamos como un cactus sin fruto. Incluso los cactus van floreando. Entonces el Señor quiere que así como el árbol produce semilla y produce fruto, lo que el Señor te ha dado, tú también tienes que darlo a otros. Lo que es recibido por gracia también tienes que ministrarlo a otros. Porque nosotros estamos al servicio del Señor. Estamos al servicio no de un hombre, sino al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria al Señor. Entonces, seguimos acá. Gloria a Dios. En el verso 15 dice, entonces Acab reunió a las tropas de los 232 comandantes de las provincias. Luego llamó al resto del ejército de Israel, unos 7,000 hombres, cerca del mediodía, mientras Ben-Hadad y los 32 reyes aliados aún estaban en sus carpas bebiendo hasta emborracharse. El primer contingente, formado por las tropas de los comandantes provinciales, avanzó desde la ciudad. Mientras se acercaban, la patrulla de avanzada que había mandado Ben-Hadad le informó: unas tropas avanzan desde Samaria. El rey asirio era tan orgulloso, era tan ensimismado, tan confiado en su ejército, que ni siquiera se había movido, ni siquiera cuando Israel empezó la marcha hacia la batalla, él ni siquiera se había dado cuenta, ni siquiera estaba percibido. Entonces, ¿por qué? Porque hay un viejo dicho en mi país, dice que el que pega primero pega 2 veces. Y el Señor le había dado la victoria de antemano a Israel. Le dijo, ¿quién va a empezar la batalla? Tú. Y el Señor siempre quiere que nosotros tengamos la iniciativa. Si es la iniciativa para orar por alguien, o ya sea para una batalla espiritual, o sea para perdonar, o sea para ceder, el Señor siempre quiere que nosotros demos el primer paso. No quiere que estemos esperando, sin hacer nada. A veces el esperar te va a llevar a prepararte para recibir esa bendición que tú estás esperando. Esa espera no va a ser en distracción, sino que esa espera va a ser en preparación, en intimidad con el Espíritu Santo, en intimidad con la palabra de Dios, para que estés listo y preparado cuando el Señor te entregue la bendición. En el verso 18, el rey de Asiria dice, traigan los vivos, ordenó Ben-Hadad, ya sea que vengan en son de paz o de guerra. Ahora bien, los comandantes de las provincias de Acab, junto con todo el ejército, habían salido a pelear. Cada soldado israelita mató a su oponente arameo y de pronto todo el ejército arameo sintió pánico y huyó. Los israelitas persiguieron a los arameos, pero el rey Ben-Hadad y algunos de sus conductores de carros escaparon a caballo. Sin embargo, el rey de Israel destruyó el resto de los caballos y carros de guerra y masacró a los arameos. Después el profeta le dijo al rey Acab, prepárate para otro ataque, empieza a planificar desde ahora, porque el rey de Aram regresará la próxima primavera. Entonces, el Señor le había dado la estrategia de victoria al rey Acab y le dijo quién tenía que empezar la batalla y cómo le iba a entregar la victoria. Luego, no solo eso, el Señor le dio la victoria tan aplastante que con los 7,000 personas destruyeron a todo el ejército, ¿verdad? Y aunque el rey escapó, el Señor le dio la estrategia a Acab, le dijo, prepárate. Y el Señor
hoy nos está diciendo, y en este tiempo nos está obviamente preparando. Este tiempo que nosotros hemos tenido en nuestras casas, yo no lo veo como solo un campamento o solo como un momento para relajar y distraer, sino para prepararnos para lo que el Señor va a hacer después de este tiempo. Y en este tiempo nosotros tenemos que prepararnos y no solamente prepararnos, algo que decía mi hermana y por lo que estaba orando una de las hermanas anterior a la hermana Sandra, es que nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos. Nosotros tenemos que tomar este tiempo para hablarles a ellos de la palabra. Más allá, a veces nos limitamos a lo que les pueden enseñar los hermanos en la escuela bíblica dominical, y eso es obviamente aplaudible, loable, que el Señor siga usando sus instrumentos para hablar a su pueblo y para hablarle a los niños los domingos, porque eso es algo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Pero eh, no solamente eso, nosotros también tenemos que entender que nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos. Hay tantas cosas en el mundo secular, tantas estrategias, tantos engaños que el Señor, que el mundo les va mostrando a nuestros hijos, que se van levantando filosofías huecas, vanas sutilezas, y nosotros tenemos que enseñarles, darle los argumentos a nuestros hijos para defender su fe. Sabemos que, sabemos que nuestras batallas no son carnales, sino que las armas que nosotros tenemos son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Pero el Señor también nos habla de que nosotros tenemos que buscar a Dios con entendimiento, que no solamente que obviamente en la medida que nosotros fortalezcamos a nuestros hijos y les enseñemos de la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos va guiando, y el Espíritu Santo les va a guiar a ellos en cómo responder a los argumentos del mundo. Cómo ellos van a enfrentarse a una educación donde hablan de inclusión, donde hablan que dos mujeres y dos hombres pueden tener hijos, o se pueden cambiar el sexo, o ellos pueden decidir si pueden ser hombres o mujeres, porque eso es lo que ellos van a escuchar en un momento a otro. Cuando en educación sexual les digan que es normal tener ciertas conductas, tener ciertos patrones para actuar y para llevar su día a día. ¿Cómo nosotros no podemos esperar que la educación que se les da a ellos sea solo los domingos, y en este momento que no podemos, que no estamos yendo a la congregación? ¿Quién les va a enseñar? Tú. Así como el Señor les dijo al pueblo de Israel, así como el Señor le dijo al rey Acab, ¿quién va a empezar la batalla? Tú. Así, ¿quién va a enseñar a tus hijos? Tú. Toma el tiempo para estudiar la palabra, para enseñarle los principios, para hacerle entender, hablarle en el idioma que ellos entienden, hacerles entender que Dios los hizo de un modo, que Dios tiene un propósito con ellos. A veces pensamos que tenemos que esperar a que sean adolescentes para hablarles del evangelio y de la verdadera conversión y de los frutos que ellos deben tener. Pero así como el rey de Siria dice, tus hijos y tus esposas son míos, así el enemigo está diciendo, tus hijos son míos, pero el Señor nos ha dado a nuestros hijos herencia, ellos son herencia de Jehová, y nosotros tenemos que cuidar esa herencia. No podemos entregarlos a los juegos de video, no los podemos entregar a las comiquitas, no los podemos entregar a lo que está haciendo el enemigo, las estructuras que está haciendo el enemigo alrededor del hogar, alrededor de la familia, alrededor de la iglesia. Porque el enemigo está diciendo, no van a abrir las iglesias, o no, se van a poder reunir, pero no van a poder cantar, se van a poder reunir, pero los ancianos no van a poder ir, se van a reunir, pero los niños no van a poder asistir. Entonces, ante toda esa estrategia, ante toda esa oscuridad que quiere levantar el enemigo en este tiempo,
nosotros tenemos que dar dar la pelea. Obviamente, la primera pelea es orando al Señor, encomendando cada uno de nuestros pasos al Señor, encomendar nuestras iglesias, nuestros hijos, nuestras familias. Te ha dado, así sea, así tú lo consideres poco, el Señor te lo ha dado a ti y el Señor te va a pedir cuentas por todo lo que tú tienes. Entonces no podemos ser de doble ánimo, no podemos amañarnos y adaptarnos a lo que está enseñando el mundo. Tenemos que adaptarnos a lo que ha dicho el Señor en su palabra. Entonces, en el caso de Israel, el Señor le entregó la victoria a través de los siervos, de los que a lo mejor no tenían un rango, de los que no tenían una gran posición. ¿Por qué? Porque allí había humildad, porque en esos jefes de provincias había una disposición al servicio, había un celo por el pueblo, había celo por la palabra de Dios, había celo por Israel. Acab solo protegía su posición, sus comodidades, sus lujos, pero el pueblo defendía la seguridad de su familia, de sus hijos, porque iban a venir en contra de los hijos de Israel, no en contra de los hijos de Acab. Lo primero, ellos podían resguardarse, pero ellos iban en contra de las familias, de lo pequeño, de lo más valioso del pueblo de Israel, de las personas, porque eso es lo más valioso para Dios, el corazón de las almas, el corazón de las vidas que están en este mundo, porque Dios es dueño del oro y de la plata. Él no necesita nada más. Él quiere conquistar el corazón de las personas. Entonces, seguimos compartiendo aquí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, el Señor le dijo al rey Acab, prepárate porque en un año, empieza a planificar desde ahora, porque el rey de Aram regresará la próxima primavera. Entonces, el verso 23 dice, después de la derrota, los oficiales de Ben-Hadad le dijeron, los dioses de los israelitas son dioses de las montañas, por eso ganaron, pero podemos vencerlos fácilmente en las llanuras. Solo que esta vez reemplaza a los reyes con generales. Recluta otro ejército como el que perdiste. Consíguenos la misma cantidad de caballos, carros de guerra y hombres, y nosotros pelearemos contra los israelitas en las llanuras. Sin duda los venceremos. Así que el rey Ben-Hadad hizo lo que ellos le sugirieron. La primavera siguiente llamó al ejército arameo y avanzó contra Israel, pero esta vez en Afec. Entonces Israel reunió a su ejército, montó líneas de abastecimiento y salió a pelear. Pero el ejército de Israel parecía 2 pequeños rebaños de cabras en comparación con el inmenso ejército arameo que llenaba la campiña. Entonces el hombre de Dios fue a ver al rey de Israel y le dijo, esto dice el Señor, los arameos han dicho, el Señor es un Dios de las montañas y no de las llanuras, así que derrotaré a este gran ejército por ti. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Los 2 ejércitos acamparon uno frente al otro durante 7 días. El 7º día comenzó la batalla. En un solo día los israelitas mataron a 100,000 soldados arameos de infantería. El resto huyó a la ciudad de Afec, pero la muralla les cayó encima y mató a otros 27,000 de ellos. Ben-Hadad huyó a la ciudad y se escondió en un cuarto secreto. Entonces, muchas veces nosotros hemos escuchado eso. Bueno, pero sí, ahora escuchamos las burlas de las personas que no creen en el Señor y dicen, no, pero si ya la iglesia está cerrada, porque ya, ¿dónde está su Dios? Míralo, están todos escondidos, están encerrados, ¿ahora qué? ¿Dónde está el Dios sanador? ¿Dónde están? Y empiezan a llenarse de orgullo, de vanidad. La palabra dice que solo los necios dicen en su corazón que Dios no existe. Solo los necios, solo los ignorantes, solo las personas que se empeñan en seguir sus propios caminos, son las personas que dudan de la existencia de Dios. Entonces, luego que el pueblo de Israel
escuchó esto, el Señor respaldó, el Señor habló y confirmó, también en esta batalla van a ganar, también el Señor te va a entregar el ejército sirio en tus manos. Y el Señor te está diciendo hoy, también en esta circunstancia, aun cuando no tienes la misma entrada de empleo que antes, aún en esta circunstancia en la que no puedes ir a ver a tus familiares, que no puedes salir, que estás aquí en Bogotá y no puedes ir a otros lugares, aún en este momento el Señor te va a entregar la victoria. Porque el Señor es el Dios de los montes y también el Dios de los valles. Es el Dios de la circunstancia de abundancia, pero también el Dios en medio de la circunstancia de escasez. Y, y por ejemplo, en el verso 30 dice, el resto huyó a la ciudad de Afec, pero la muralla les cayó encima y mató a otros 27,000 de ellos. Y esa muralla, y allí representa las estructuras mentales, los argumentos de la sociedad, lo que te dice, lo que dicen, los que se resguardan en los gobiernos, lo que se resguardan en lo que puede hacer puede hacer un líder o lo que puede hacer un presidente o lo que puede hacer una organización por nosotros. Recuerden que nosotros debemos confiar en el Señor porque hay maldición si nosotros ponemos nuestra confianza en las estrategias o en las cosas que hace el mundo o en las cosas o el ingenio y las estrategias humanas. Eso representa ese muro y ese muro de ese orgullo y ese muro de lo que ellos confiaban que podían hacer a través del ejército que ellos habían preparado en un año, porque en un año habían estado poco a poco criando, enseñando, entrenando a los caballos, entrenando al ejército, afilando las espadas, afilando los movimientos, las estrategias, un año entero pensando día y noche en cómo iban a lograrlo. Y el enemigo quizás haya pasado mucho más tiempo planificando lo que puede hacer, pero nosotros estamos cobijados bajo el resguardo del Señor. Y eso es lo que tenemos que recordar nosotros día a día, que nuestras estrategias, nuestra confianza no está puesta en las estrategias del hombre, sino que nosotros estamos bajo su espíritu y que las armas de nuestra milicia también son espirituales, que no es una lucha en la que nosotros vamos a tener que hacer algo, sino que el Señor primero nos va a ir marcando las pautas en todo lo que tenemos que hacer, en todas las decisiones que tenemos que hacer, en trabajar también como equipo, el trabajar como cuerpo, el trabajar entendiendo que cada uno de nosotros tiene un propósito, que cada uno de nosotros tiene un momento de acción, un campo de acción, que el Señor te ha dado unas estrategias y te ha dado un círculo, un grupo de personas a las que puedes impactar, un grupo de personas a las que les puedes escribir. Porque si nosotros queremos ser sal de la tierra, hermanos, tenemos precisamente que ampliar nuestro campo de acción. Cuando usted está cocinando, hermano, usted no coloca la sal en un solo sitio, sino que usted coloca la sal a través de toda la comida para que toda la comida se vea afectada por ese sabor. Entonces, nosotros es fácil ser creyentes cuando estamos todos juntos, es fácil hablar de Dios cuando estamos todos reunidos en el nombre del Señor, pero el Señor sea dándonos la palabra, el Señor sea dándonos las estrategias, el Señor sea dándonos obviamente de la unción de su Espíritu Santo para que en donde estemos, en cada lugar que estemos, podamos afectar, podamos ser de influencia para el reino de Dios. Gloria al Señor. Entonces, luego de que el Señor le entregó la victoria al rey Acab, el ejército sirio volvió a hablarle al rey y le dice: hemos oído, Señor, que los reyes de Israel son compasivos. Entonces pongámonos tela áspera alrededor de la cintura y sogas en la cabeza en señal de humillación y rindámonos ante el rey de Israel. Tal vez así le perdone la vida. Entonces dice
su siervo Ben-Hadad dice, le ruego que me perdone la vida. El rey de Israel respondió, ¿todavía vive? Ah, entonces sí, bueno, que sea mi hermano. Acab, como les dije, fue un rey pusilánime, un rey inconstante, un rey que no obedecía, que no, su corazón no era firme con el propósito de Dios. Y él hizo una alianza, y hizo una alianza con el enemigo. Recordemos que el Señor aborrece las mezclas. El Señor no quiere que nos asociemos, que tomemos una decisión de asociarnos o de ligarnos con lo que no es de Dios. Dice el verso 41, el Señor envió un profeta a hablarle al rey Acab. Dice, enseguida el profeta se quitó la venda de los ojos y el rey lo reconoció como uno de los profetas. El profeta le dijo, esto dice el Señor, por haberle perdonado la vida al hombre que yo dije que había que destruir, ahora tú morirás en su lugar y tu pueblo morirá en lugar de su pueblo. Entonces el rey de Israel volvió a su casa en Samaria enojado y de mal humor. Y tristemente el rey sirio luego volvió a atacar el pueblo de Israel y digamos que fue un juicio que el Señor cumplió, porque el reino del norte fue disuelto. Luego de mucho tiempo el reino del norte fue disuelto y solo quedó el reino de Judá, y también el reino de Judá fue llevado a la cautividad. Entonces, nosotros debemos cuidar, y el Señor ha venido hablando ya muchísimo tiempo de en cómo nosotros vivimos, en cómo vivimos nuestras vidas y cuáles son las cosas que tenemos que dejar ir y cuáles son las cosas que tenemos que soltar, porque el Señor aborrece que nosotros hagamos asociación con los incrédulos. Y a veces esa asociación no es precisamente un matrimonio, puede ser una sociedad para un negocio, puede ser un equipo para estudiar, puede ser también en un equipo de deporte. Y con esto no digo que no podemos tratar a otras personas, porque precisamente estamos dentro del mundo, estamos dentro de una sociedad y no podemos vivir aislados de ella. Precisamente Dios quiere que seamos influencia para ellos, pero tener en cuenta de que no podemos entregar nuestra voluntad en una asociación que sabemos que nos va a llevar a fuera de o lejos del propósito de Dios, lejos de la voluntad de Dios. Entonces, yo creo que el Señor, uno de los versículos que más tocaron mi corazón fue el verso 14, porque el Señor habla de que a veces nos escudamos en la iglesia, nos escudamos en muchas cosas, pero para participar en sus obras, el Señor te dice, ¿quién va a empezar? Tú. ¿Quién va a empezar? Tú, Sandra, nuestra hermana Sandra de Londres, o nuestra hermana Maribel, o nuestra hermana Luz, o nuestro hermano Hans, las personas que están aquí en esta sala, la hermana Isabel, la hermana Angie, la hermana Mariela. ¿Quién va a empezar? Tú. ¿Quién va a empezar? Tú, Germán. ¿Quién va a empezar? Tú, Marbelis. Tú. El Señor quiere que entendamos de que el Señor quiere aprovisionarnos, que el Señor nos está preparando en este tiempo para actuar en favor de su obra y bajo la dirección de su Espíritu Santo. Entonces, yo quiero orar con ustedes y por ustedes para que el Señor siga confirmando esta palabra en sus vidas y que el Señor siga expresando lo que quiere hacer en nuestras vidas. Gloria al Señor. Amado Padre Celestial, a ti te doy la gloria y la honra, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque tú eres misericordioso, porque tú, Dios bendito, eres, Señor, nuestro guía. Tú, Dios bendito, nos estás preparando. Y en este tiempo, Señor, confiamos de que tu palabra y que tu Espíritu Santo están hablando a nuestras vidas, están sellando lo que tú has dicho en nuestros corazones. Padre, ayúdanos a estar listos, Padre,
ante las amenazas y el ataque del enemigo que quiere llevarse lo más precioso que nosotros tenemos, que es nuestra familia, que son nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, Padre Santo, pero nosotros estamos de pie, nosotros estamos confiando, Señor, en que tú, Dios amado, nos rodea, Señor, que tú eres un escudo alrededor nuestro, alrededor de nuestros hijos, alrededor de nuestro linaje, Señor, que tú nos has llamado a ser un linaje santo, a un linaje apartado. Tú, Señor, has dispuesto en tu corazón, Señor, traer mucho pueblo a través de esta circunstancia. Ayúdanos, Dios amado, a tener, Señor, el corazón dispuesto, Señor, para lo que tú estás haciendo, lo que tú vas a hacer a través, Señor, de tu iglesia. Señor, que no vamos a estar todo el tiempo escondidos, que no todo el tiempo vamos a estar, Señor, en cuarentena, Señor, sino que este tiempo, Señor, es como para preparar a tu ejército, Dios amado, para alcanzar más almas para Cristo, Señor, en un futuro. Amado Dios, yo confío, Señor, en tu obra poderosa en nuestras vidas. Confío, Señor, en lo que tu Espíritu Santo está haciendo y está hablando a través de tus siervos y tus siervas, amado Señor, y que tú, Dios amado, nos estás dando de tus armas, nos estás preparando, Señor, para la batalla. Dios bendito, tú das esfuerzo al cansado, multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Amado Dios.